Muy buenas noches, estimados amigos. Saludamos desde Guayaquil, Ecuador, con un programa más de Trexi y Salud. El tema a tratar en esta nueva emisión es la obesidad en los adultos, pandemia y estigma social. Tengo el honor de leer de manera resumida el extenso currículum de nuestros invitados. En primer lugar, el doctor Severo Wong, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ex médico clínico asociado de la Sala Santa María del Hospital Luis Bernaza, ex médico de la empresa de Expoplas, ex médico fundador del Departamento de Nutrición y Examen Médico de Control Médico Preventivo, área nutricional y asistencia médica del Hospital Clínica Clínica. También es director del Centro Médico Nutricional INUMESE en Guayaquil desde 1990 y médico especialista de medicina interna del Hospital General del IES Norte de Los Cedros. En segundo lugar tenemos a la licenciada en nutrición Ana Santamaría. Ella es mexicana, es licenciada en nutrición clínica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Su práctica profesional crítica fue realizada en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, en Guayaquil, Ecuador. Servicio social en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. General Rafael Moreno Valle, en Puebla, México. Diplomado en prebióticos y probióticos en salud intestinal y diplomado en cálculo y preparación de nutrición enteral. Bienvenida, licenciada Santamaría. En tercer lugar, contaremos con la presencia del sociólogo Luis Marcelo Noles Rodríguez, sociólogo con mención en política por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN, miembro de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral, ASEMPE, y consultor político independiente e investigador. Vamos a colaborar en conjunto con la doctora Lorena Hernández, quien es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral del Ecuador, nutrióloga experta, y con quien contaremos en esta noche para acompañarnos en las entrevistas a nuestros distinguidos invitados. Trexi y Salud da inicio. Buenas noches. Tenemos el gusto de contar con el doctor Severo Wong, pionero en el campo de sobrepeso y obesidad. Doctor Wong, ¿cuáles son los parámetros referenciales para considerar a un adulto obeso? Hola, muy buenas noches a todos. Aquellos que están comunicándose con nosotros el día de hoy en esta presentación maravillosa, por la cual felicito realmente a todo el grupo que está conformando a Trexi y que nos está haciendo llegar toda esta información a cada uno de nosotros. El tiempo es corto, así que trataré de resumirla de la mejor manera posible. ¿Quién comenzó realmente con el posicionamiento de cuando una persona está obesa? ¿Qué profesionales fueron? Aunque te parezca mentira, no fue tanto el área médica. Fueron todos los servicios que tienen que ver con los seguros médicos internacionales. Desde la época de NALIC, Pan American Life y todo este grupo de profesionales, comenzaron a tratar de determinar qué poder hacer para poder determinar qué personas estaban en riesgo. Y de acuerdo a eso iban las primas. Posteriormente, cuando en los 90 comenzaron ya a ver los temas de toda la medicina basada en evidencia, se trató de unificar algún sistema que permita a nivel internacional poder cómo calificar a un paciente que estaba en Europa, uno en América, uno en África o en Asia, unificar criterios para poder determinar cómo poder trabajar en ellos. Y ahí salió el tema que nos compete, que tiene que ver con lo que primero dijo la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, lo que vamos a trabajar durante esa época es la relación correcta entre el peso que debo de tener para mi estatura, por lo cual se lo llamó índice de masa corporal o BMI en Estados Unidos. Es la relación que existe entre el peso en kilogramos con la estatura en metros cuadrados del individuo. Y por lo tanto, esa división nos trae a nosotros en forma fácil, rápida y eficiente, creo yo, no es la más perfecta, pero nos permite determinar varias cosas. La primera,
Si el paciente sale un número entre 20 a 24.9, eso significa que el paciente está dentro de los parámetros reconocidos según lo que se llaman riesgos, como un individuo que tiene un peso normal. Por lo tanto, ese paciente está bastante bien. Si el número en cambio está entre 25 y 29.9, ese paciente está con sobrepeso. Y aquí hay un problema con las diferentes definiciones. Algunos dan de 25 a 27.5, otros de 27.5 a 29.9, te dicen que tienen riesgo, otros llaman preobesidad. Saltaron los endocrinólogos porque ellos decían que no se puede utilizar ese término de preobesidad porque eso alertaba o asustaba a la gente. Yo pienso que estas enfermedades crónicas hay que asustar a la gente para que puedan darse cuenta de la importancia de saber controlar su peso. A partir de 30, y eso es casi todo universal en todas las reglas que se han hecho, es entre 30 a 34.9, es un paciente con obesidad grado 1, 35 a 39.9, obesidad grado 2, y a partir de 40 ya es una obesidad que se llama 3 o grave. Y por lo tanto es un sistema que nos permite determinar algunas cosas. Gracias a esa clasificación se comenzaron ya a dar cuenta estadísticamente cómo estaba localizada la población. Y si se dan cuenta, desde el punto de vista general, se dieron cuenta que entre bajo peso normal constituye el 31% de la población americana según JAMA. En esta publicación del 2014, sobrepeso el 34%, obesidad 1, obesidad y obesidad 3 tenían entre 20.6, 8.1 y otro, que en general llegó a la conclusión de que existen un total de 35.1% de obesos y 69% de obesos y sobrepeso, que es las 2/3 partes de la población. En ese momento, la parte médica se dio cuenta del gran problema que se tiene en las manos para futuros controles. La última cosa que tengo que terminar de mencionar a los oyentes es algo que en cardiología se ve mucho, que es el riesgo cardiovascular, que es la relación entre cintura-cadera, como para determinar cuando una persona tiene o no tiene obesidad. Tenemos que es la relación entre los dos. Para encontrar dicha relación, la cintura. Ahí viene una parte que también es interesante, quién toma las medidas. Porque depende de quién lo haga, el personal que esté entrenado o no, sabrá cómo tomar las medidas de una forma apropiada. Aquí indico cómo sacarlo de la cintura, las caderas, en qué áreas hacerlo. Y sabemos que desde el punto de vista técnico la relación deseada es en mujeres menos de 0.8, varones por debajo de 1. Y el riesgo se incrementa cuando la circunferencia de la cintura es mayor de 94 centímetros en hombres y 80 centímetros en las mujeres. Eso es para la experiencia latinoamericana, porque la experiencia norteamericana habla de que deberían ser en varones 102 y 92 en mujeres. En todo caso, más nos vamos a la parte de Latinoamérica, ¿no? Excelente, doctor Wong. Muy práctica la indicación. Cabe recalcar 2 puntos básicos entonces entre los aspectos que usted ha mencionado. El cálculo de índice de masa corporal, muy importante para determinar en qué grado de sobrepeso u obesidad está la persona, y la relación entre cintura y cadera, importantísima para ver sobre riesgos cardiovasculares, que son problemas muy serios causados por la obesidad. Muchas gracias, doctor Wong. Licenciada Ana Santamaría, muy gustosa de tenerla en nuestro programa de Trexi y Salud. Bueno, hemos escuchado al doctor Wong, nos ha dicho peso para la talla al cuadrado, nos ha hablado de valores que tenemos que tener como rangos referenciales, nos ha hablado de la importancia de tener esa cinturita de avispa en nosotras las jóvenes, y nos ha hablado también pues de comparar esa relación tan importante entre la cintura y la cadera muy hermosa en las latinas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tratar ahora otro tema con usted. Licenciada Santamaría, ¿qué recomendación haría usted como profesional de la salud para que las personas puedan seleccionar una dieta diaria, muy especialmente como ocurre ahora, se alimentan fuera del hogar? ¿Cómo ellos, qué escoger, cómo comer para prevenir que esta pandemia de la obesidad, que está afectando a más de 1.900 millones de adultos en el mundo y que se da por alto consumo de porciones de azucaradas altas en grasas, tenga un tope? La escuchamos. Buen día a todos. Los saludo con mucho gusto a cada uno de ustedes y les agradezco esta invitación. Doctora Dolores, respondiendo a su pregunta. Al seleccionar los alimentos y platillos que vamos a consumir día a día, es muy importante considerar que nuestra dieta cumpla con las siguientes características.
Debe de ser completa, suficiente y equilibrada. Esto quiere decir que nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra merienda deben de contener carbohidratos, proteínas y grasas en las porciones adecuadas de acuerdo a la energía y nutrimentos que requiere cada individuo. Esto es muy importante debido a que si nuestra dieta excede los requerimientos de energía e ingerimos más de las kilocalorías que nuestro organismo necesita, las reservas de grasa de nuestro cuerpo indudablemente aumentarán. Con ello aumentará nuestro peso, pero sobre todo riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como lo es la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras enfermedades. Por ello, hoy les voy a dar 5 recomendaciones para aquellas personas que nos ven y que por alguna razón tienen que consumir sus alimentos fuera del hogar. El primer punto es, planifica tus compras. Haz una lista de alimentos en donde incluyas verduras y frutas, además de las fuentes de proteína, como pollo, carne, pescado, huevo y quesos. Fuentes de carbohidratos, como lo es el arroz en Ecuador, el pan integral o las tortillas de maíz aquí en México. Planificar las compras hará que seamos conscientes de los alimentos que consumimos, además de que tendremos organizado un presupuesto que no deberemos rebasar y así evitar antojos o compras innecesarias. Punto número 2. Organiza y prepara las comidas para la semana, o lo que ahora se le llama en inglés meal prep. Consiste en preparar con antelación y elaborar los menús semanales para llevar en recipientes, como por ejemplo estos, al trabajo, escuela, etc. De esta forma podemos comer saludablemente sin necesidad de comprar comida fuera de casa. Yo recomiendo que elaboren preparaciones con alimentos que sean fáciles de combinar entre sí. Por ejemplo, arroz cocido, pasta, verduras lavadas y desinfectadas, pollo deshebrado, frijoles o lentejas, etc. Estos alimentos los guardaremos en el refrigerador para que a lo largo de la semana podamos consumirlos. Y pues también el punto número 3, en caso de que tengamos que comprar comida preparada porque no pudimos llevarla al trabajo o si vas a salir a un restaurante, yo te recomiendo que al lugar donde vayamos a comprar nos tomemos el tiempo de leer la carta, ¿sí? De leer el menú y ver las opciones más saludables que podamos. Las palabras clave son los métodos de cocción. Por ejemplo, pueden ser al vapor, a la plancha, a la parrilla y evitar aquellos que digan rebozados o fritos. Este aspecto debemos de tomar en cuenta y también los ingredientes. Busquemos aquellos platillos que contengan los diferentes grupos de alimentos que comentábamos, verduras y frutas, cereales y alimentos de origen animal. El punto número 4 es que hay que tener cuidado con los restaurantes de comida rápida. Este tipo de establecimientos ofrecen alimentos que son muy atractivos, pero son densamente energéticos. Esto quiere decir que contienen muchas kilocalorías y cantidades grandes de azúcares y grasas en estas porciones tan grandes. Ofrecen tamaños de alimentos y bebidas que van a sobrepasar nuestras necesidades. Y el punto número 5, organizarnos es muy importante. Si sabemos que por la tarde vamos a consumir alimentos fuera de casa, debemos pensar que nuestro desayuno y nuestra merienda deben de ser adecuados. Hay que evitar porciones muy grandes de determinados alimentos. Excelente. Miren qué bien. 5 puntos claves para poder organizar ese menú semanal, para poder ver determinar qué comidas vamos a recibir, pero sobre todo para prevenir una enfermedad que es la obesidad y que nos conlleva a otras enfermedades. Exactamente. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, estimado sociólogo Luis Marcelo Noles. Honrados con su presencia en el programa Trexi en Salud, ¿qué condiciones sociales podrían tener relación con la obesidad? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su invitación. Quisiera empezar extendiéndoles una pregunta que yo me he formulado también varias veces, y es, ¿qué hace realmente a alguien ser obeso? Ciertamente los médicos y los nutricionistas tienen parámetros bastante claros, ¿no?, sobre cómo catalogar a una persona como obesa. Pero el enfoque que yo quiero darle a esta pregunta más bien va por el lado de intentar reconstruir, ¿no?, todas las circunstancias y contextos que podrían llevar a un individuo a hacerse obeso.
Yo sé que muchos profesionales nos estarán viendo, quizás algunos de distintas áreas del conocimiento, y seguramente si hacemos este ejercicio, cada uno llegue a una respuesta distinta, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo podría decirnos, me he dado cuenta de que en mi práctica clínica los pacientes comen por cuadros de ansiedad. Quizás un experto en marketing o economía se daría cuenta de que los productos que tienen más salida en el mercado no son precisamente los más ligeros en calorías, ¿no? Y quizás también, por ejemplo, un aficionado a la tecnología o a las aplicaciones móviles se daría cuenta de que durante la cuarentena, en la pandemia, las aplicaciones de entrega a domicilio ganaron bastante terreno, ¿no? Y sabes muy bien que las personas no precisamente se piden ensaladas en estas aplicaciones, ¿no? Hay una presencia bastante importante de comidas rápidas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este ejercicio? Bueno, a entender que detrás de una mala alimentación hay más cosas que solo la mala alimentación per se. Hay todo un marco de circunstancias o condicionantes sociales precisamente que podrían estar llevando a las personas a cuadros como la obesidad, por ejemplo. Muy importante lo que usted menciona, sociólogo Noles, está el hecho de la facilidad con la que las personas tienen servicios a domicilio para tipos de comidas. Lo mejor para las personas sería tratar de pedir comida equilibrada, ensaladas, pero lastimosamente la mayoría son comidas rápidas. Entonces, hay también parte de lo que usted dijo muy importante, también el sedentarismo que se dio debido a este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Severo, con la confianza del caso, muy honrados de tenerte. Muchas gracias. Pionero en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en tratar los efectos tan lesivos para un ser humano como es el sobrepeso y la obesidad. Tengo la pregunta, ¿consideras tú, en pleno siglo XXI, que la obesidad puede ser tratada solamente por el médico experto en nutrición o por la nutricionista, o necesitamos de otros profesionales? Muy interesante tu pregunta. En todo esto, doctora Dolores, he llegado a la conclusión de que todo depende mucho del estado de evolución del profesional que se encargue en ese momento para el proceso de control de la obesidad. En un principio, nosotros como profesionales médicos hemos sido muy egoístas. Hemos querido nosotros acaparar toda la atención, nosotros manejar todo, quizás porque por nuestro nivel de instrucción, quizás podríamos haber llegado y tenemos un nivel quizás ligeramente más alto que la mayoría. A través del tiempo lo que me he dado cuenta es que es necesario tener un equipo que trabaje en ayudar a los pacientes a bajar de peso. Y es un proceso que no es tan sencillo, porque implica varias aristas que tenemos que tomar en cuenta. En esta presentación, que es muy sencilla, es una sola lámina para esta pregunta, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que la obesidad es ya una enfermedad. Antes se pensaba que simplemente era una dolencia, un problema menor, y en realidad se lo toma ya como una enfermedad metabólica crónica, que es multifactorial y es muy compleja. Porque dentro de todas estas situaciones tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos factores que ingresan a trabajar en el proceso de la obesidad. La primera es la parte genética, cuando hay predisposición genética de los individuos para poder aumentar de peso, familiarmente padre o madre lo pueden tener. Hay también un proceso ambiental, en el que dependiendo de qué es lo que estoy haciendo, estoy comiendo correctamente, no estoy comiendo correctamente, está haciendo frío, está haciendo calor, si hace calor quizás tome menos agua o coma más cosas, si está haciendo frío, que más bien quisiera consumir algo diferente. Tiene que ver también con las conductas que hemos aprendido a través de la familia. En la conducta tenemos que ver nosotros cómo hemos sido entrenados. Dependiendo del país al que estemos nosotros, hay países en donde casi todos los hidratos de carbono los procesan. Entonces, por ejemplo, tú tienes, en vez de comer como nosotros acá una menestra con frijoles, hay lugares donde el frijol lo licúan, lo cual hace que aumente la posibilidad de absorción y por lo tanto hay aumento de incrementos de hidratos de carbono disponibles. Nuestro hermano país México, lastimosamente, tiene una incidencia altísima en diabetes debido a la forma que están haciendo. No estoy criticando su cocina, que
tiene la gente a hacer esos cambios de procesamiento de hidratos de carbono, llevan al aumento en la asimilación de los mismos y incrementa triglicéridos, hidratos de carbono y aumento de peso también. Por otro lado, los aspectos psicológicos, rompimientos en la familia, etcétera, tienen que ser atendidos por un profesional en la psicología. Un profesional que sepa cómo encaminar esos problemas que mucha gente no los puede tolerar o no los puede llevar de una forma correcta. Por lo tanto, la ayuda de tanto en la zona de ambiente como conducta podría ser llevada fácilmente por las especialistas en nutrición que nos permiten determinar formas en que nosotros podemos mandar la comida a un paciente dependiendo de sus conductas o su medio ambiente que se acoplen un poco a su manera de llevar las cosas. En la parte psicológica, por supuesto, siempre los especialistas en el área de la salud mental, los psicólogos, y quizás ya en la parte fisiológica, metabólica, genética, ya intervengamos nosotros en la parte médica, dando un apoyo a ese grupo que permitan tener el mejor resultado posible. Eso sí, aclarando muy claro a los pacientes que lastimosamente esto es un proceso que toma un tiempo y siempre es bueno aclarar a todo el conjunto las expectativas reales. Hay temas que lastimosamente no las puedo probar, lastimosamente como conocemos ahora, doctora Dolores, se debe probar todo con evidencia. Un paciente solamente con alimentación, sin hacer ejercicios extensos, puede bajar aproximadamente entre 8 a 10 libras sin problema, con una dieta balanceada, una dieta con 5 comidas diarias, pero regulando el timing, que es el tiempo entre una comida y otra, que ese es un problema que a veces tenemos que discutir, es un tema para otra conversación. Tabú es como que si yo como hasta las 6 de la tarde, porque si yo como más tarde me engordo. Eso también es mentira. Yo he tenido pacientes que tienen shift, o sea, horarios de trabajo diferentes. Los pacientes comen durante sus horarios de trabajo, jornadas en las noches, y durante el día duermen. Y esos pacientes también pueden bajar. Entonces, hay ciertos tabúes en medicina, en nutrición, que lastimosamente se tienen que trabajar muy intensamente. Y desde el punto de vista general, el equipo no puede quemarse, porque si una persona tiene que bajar, por ejemplo, 30 libras, calculas un índice de masa cualquiera y sabes que entre un índice de masa y el otro son 30 libras aproximadamente. Entonces, si un paciente está en obesidad grado 3 y te dice cuánto debo de bajar, tienes que ser muy claro. Lo ideal sería bajar a obesidad 1 o 2, ahí dan 60 libras. Pero doctor, eso es demasiado. Es correcto, es bastante tiempo. Pero se debe aprovechar dos cosas. Si una persona baja entre 8 a 10 libras mensuales, en 3 meses puedes bajar 30 libras. Está clara también la estadística médica. Cuando una persona baja por lo menos el 10% del exceso de peso que tiene, tú le bajas todos los riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, si una persona tiene, por ejemplo, 230 libras y tú le bajas 23 a 12 libras, ya trabajaste en el sistema cardiovascular de esa persona. Pero tienes que darle expectativas claras. 23 libras haciendo 10 subidas no te puedes bajar en 2 meses. Eso permite que la persona no lo vea como una meta lejana, sino como una meta corta, y por lo tanto lo ayudamos a seguir adelante en su procedimiento. Entonces, repitiendo todo esto, hay una serie de factores que tienen que ser cogidos por parte del grupo para que, dándole la misma información o el mismo mensaje al paciente, el paciente logre el objetivo. Si yo como médico digo una cosa, si el psicólogo dice otra, y si la nutricionista dice otra, esto no va a funcionar. Por lo tanto, no solamente es que hayan varios grupos, sino que todos estemos de acuerdo. Qué gran explicación. Realmente, queridos amigos, entonces hemos visto que necesitamos del médico como cabeza del equipo, la nutricionista, la psicóloga e inclusive muchas veces de la genética. Nosotros no olvidemos que tenemos que conservar la salud y, como vimos en el programa anterior, debemos partir desde la niñez fomentando buenos hábitos. Pero otro punto más, si el médico y si el experto en nutrición dan una disposición dietética, la familia debe colaborar en ese aspecto. Todos tenemos que comer saludable para ir hacia ese estilo de vida que nos va a conllevar liberarnos de tantas enfermedades. Nos ha dicho el doctor Wong claramente, bajar progresivamente de peso con apoyo del especialista, realizar esa actividad en determinado tiempo que les será indicado e ir poco a poco y paulatinamente. Como decimos a nuestros pacientes, tardó muchas veces años en tener obesidad.
va a tardar también un tiempo. No sirven esas bajas de peso tan bruscas y tan severas, que podrían conllevar inclusive a desnutrición en la parte interna de los seres humanos. Licenciada Santa María, ¿cuáles son las dietas recomendadas para el tratamiento de una persona con obesidad, como hemos estado viendo durante toda la jornada? Coméntenos sobre las dietas keto, el ayuno intermitente, la dieta paleolítica, entre otras que están en boga. Claro que sí. Sobre todo este tema tan interesante de estas nuevas dietas que han surgido en los últimos años. Se ha aumentado la popularidad acerca de diversos tipos de dietas para personas con obesidad. Primero que nada, es muy importante señalar que no hay una sola dieta que se ajuste a todas las personas con obesidad, sino que tiene que ser un tratamiento individualizado, una dieta adecuada a los gustos y posibilidades de cada persona. Por lo que como nutriólogos debemos encontrar la dieta con las características que más beneficien a nuestro paciente. Hablemos de las características de estos tipos de dietas. Primero, el ayuno intermitente. Esta es una abstinencia voluntaria de alimentos por periodos de tiempo irrecurrentes. Es importante determinar qué tipo de ayuno es. ¿Sí? Es una diferencia muy grande y no debe de confundirse con la inanición, por ejemplo, que es un estado de deficiencia nutricional crónica que no es voluntaria ni controlada. Entonces, el ayuno intermitente va a inducir una alteración coordinada de mecanismos y también de mecanismos transcripcionales, ¿sí? A nivel del ADN. Cuando hablamos del ayuno intermitente, va de la mano con hablar de cetosis o de dieta cetogénica, ya que el cuerpo va a entrar en estado fisiológico que es caracterizado por la producción de cuerpos cetónicos en hígado a partir de ácidos grasos que vienen de nuestras reservas de grasa corporal. Debemos saber que el ayuno no solo ha demostrado disminución de peso, sino también que induce la expresión de un regulador de mitocondrias, la proteína PPAR, que juega un papel muy importante en la modulación de genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos, entre otras muchas funciones. El régimen de ayuno ideal depende del estilo de vida y la tolerabilidad del paciente. Por ejemplo, se pueden establecer intervalos de 12 horas donde se organicen las comidas y 12 horas donde se ayune, ¿sí? 12-12, aunque algunos estudios proponen ayuno de 16 horas y la ingesta de alimentos durante las 8 horas restantes. No es quitar o disminuir lo que el paciente necesita, sino simplemente organizar esas comidas en un periodo de tiempo determinado. Algunos beneficios del ayuno intermitente son la pérdida de peso y la mejora de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. También disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca y aumenta la pérdida de grasa abdominal. Entonces, por otro lado, tenemos la dieta cetogénica o keto, como le llaman. Esta es una dieta que se caracteriza por ser muy baja en carbohidratos. Sin embargo, no es nula en ellos y va a ser moderada en proteína. También es alta en grasas. La palabra cetogénica significa que una sustancia química llamada cetonas, ya vimos cómo se producen en el cuerpo, se van a utilizar como energía a partir de la utilización de ácidos grasos. La dieta cetogénica es muy importante porque comenzó en 1911 como un tratamiento para pacientes con epilepsia, ya que se observó que las crisis eran menos intensas durante el tratamiento con esta dieta. Esto es debido a que los cuerpos cetónicos atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica y pueden ser utilizados como combustible por el cerebro. Posteriormente, se observó y se evaluó su utilidad en pacientes con obesidad, ya que disminuye la cantidad de masa grasa almacenada en el organismo. También hay que señalar algunos efectos secundarios que puede tener esta dieta, como cefalea, mareos, estreñimiento, irritabilidad, somnolencia y, si no está bien calculada y controlada, una pérdida de masa muscular. Otra de las dietas que también ha tenido mucha popularidad es la dieta paleo. Sí, este es un plan de alimentación que se basa en alimentos similares a los que habrían comido nuestros ancestros en el Paleolítico, que data de aproximadamente 2.5 a 10,000 años antes de Cristo. Y el objetivo de la dieta paleo consiste en regresar a un modo de alimentación similar al de los primeros humanos. Recordemos que en este periodo el Homo erectus había descubierto el fuego. El razonamiento de la dieta es que el cuerpo humano es genéticamente incompatible con la alimentación moderna que surgió a partir de la aparición de la agricultura. Esta es una idea que se conoce como hipótesis de discordancia.
¿sí? Señalando sobre todo que es una hipótesis. Consiste en el consumo de frutas, de vegetales, de frutos secos y semillas, carnes y pescado. Sin embargo, no se consumen alimentos como cereales, ¿sí? El trigo, la avena, cebada, maíz, todo esto que trajo la agricultura, frijoles, lentejas, habas o chícharos. Tampoco productos lácteos, sal o alimentos muy procesados en general. Se ha visto que tiene muchas ventajas, como mejorar la tolerancia a la glucosa, un mejor control de la presión arterial, una reducción de los triglicéridos y una pérdida de peso. Sin embargo, también tiene desventajas. Hay una deficiencia de ácidos grasos esenciales, ya que los aceites provienen de la extracción de estos granos que fueron cultivados. Los cereales integrales y legumbres, los cuales se consideran una buena fuente de fibra insoluble, también los vamos a tener como deficiencia. Ya que tampoco incluye productos lácteos, puede que haya una deficiencia de calcio o de algunas proteínas. Es importante señalar que no existía una sola dieta paleolítica. Esta dependía de las coordenadas geográficas de todo pues, el planeta. Otra de las dietas, y la verdad considero que es una muy buena opción, es la dieta mediterránea. Esta corresponde al patrón de alimentación de la isla de Creta. Es la parte sur de Grecia y de Italia, a principios de los años 60. Entonces, se ha visto algo muy interesante en los habitantes de esta zona. La esperanza de vida de estas personas adultas era de las más altas del mundo, mientras que la tasa de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas relacionadas con la dieta estaban muy bajas. La dieta mediterránea cubre las recomendaciones y objetivos nutricionales a través de alimentos presentes habitualmente en los países mediterráneos. Ellos consumen diariamente vegetales, pan integral, frutas y aceite de oliva. De moderada manera consumen lácteos, pollo, pescado y vino. Y bajo o casi nulo alimentos procesados y azúcar refinada. Algunos de los beneficios es que mejora el perfil lipídico de la persona, disminuye el peso corporal, disminuye la respuesta inflamatoria y mejora la función endotelial en estos pacientes, así como disminuir el riesgo de trombosis. Entonces, a manera de resumen de este tipo de dietas, hay que señalar que todas las dietas descritas tienen ventajas y desventajas. Y es muy importante considerar las patologías, las necesidades y las posibilidades de cada uno de los pacientes. Hay muchas dietas que circulan en los medios de comunicación y es muy importante acudir con un profesional de la salud, ya que pues una terapia nutricional personalizada va a ser siempre la mejor opción. Muchas gracias, licenciada Ana Santa María. Excelente su aportación. Es necesario recalcar lo que usted mencionó sobre las dietas. Primero, que debe ser individualizada. Es obvio que primero debe hacerse un control médico para saber si no tiene problemas, alguna patología de base, como algún problema de síndrome metabólico, trastornos de la glucosa o problemas en su perfil lipídico. Muy adecuada estas dietas que debe la población conocer. No es de iniciar una dieta porque está de moda o porque es la del momento. Deben considerar, como explicó muy bien la licenciada Santa María, la dieta mediterránea baja el perfil lipídico, es excelente, pero según el control médico y la nutrióloga o nutricionista que le haya indicado la dieta. La del ayuno intermitente está en boga acá en este país y es necesario recalcar, como usted lo indicó, no es el ayuno involuntario, es un hecho voluntario que debe ir paulatinamente, si son 12 horas o el descanso de 8 horas, según como el médico o el nutriólogo o nutricionista le indique. Y la dieta keto, que también se ve que está aumentando la cantidad de personas que están adaptándose a esta dieta con respecto a cómo deben comer, qué tipo de grasas también deben comer y la forma de realizar la cocción, como usted mencionó en una pregunta anterior. Muchas gracias, licenciada Santa María, por su aporte. Muchas gracias a usted. Muy grato compartir con usted, el sociólogo Luis Marcelo Noles. Y quiero preguntarle algo porque hemos visto los diferentes aspectos en sí de la obesidad. Hemos visto qué es la obesidad, cómo se diagnostica la obesidad, qué dietas podríamos nosotros, el proceso en sí de corregir esta enfermedad que es la obesidad. Pero nosotros tenemos que medir
otras consecuencias y que lamentablemente podría también afectar inclusive la esfera psicológica de un paciente que sufre de la enfermedad que es la obesidad. ¿Cuál considera usted, desde el punto de vista de la sociología, podrían ser las consecuencias laborales y económicas que ocasiona la obesidad? Bueno, empezar diciendo pues que las personas obesas tienen riesgo de contraer enfermedades no transmisibles que las personas de peso normal no tendrían, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Decir esto para qué nos sirve. Bueno, para mencionar que los trabajadores que tienen sobrepeso o obesidad, podrían aumentar los costos sanitarios de los gobiernos del sistema de salud público, porque son propensos precisamente a contraer este tipo de enfermedades no transmisibles que otras personas no tendrían. Ahora, además tiene un impacto en la productividad, porque la movilidad reducida quizás a causa de la obesidad podría impedirles realizar sus actividades con total normalidad, ¿no es cierto? Eso, sumado a la enfermedad, al potencial de contraer enfermedades no transmisibles, impacta finalmente en el PIB de los países, en el Producto Interno Bruto de los países. Y esto es de carácter cíclico, este problema va mucho más allá porque los gobiernos tienen un presupuesto que se asigna a la salud, tanto a las campañas de concientización sobre buena alimentación, a la cobertura y al acceso a la salud, a la infraestructura, el sistema que pues en última instancia terminaría atendiendo las necesidades de personas, por ejemplo, con obesidad, ¿no? Ahora, si el PIB de los países se afecta por estas personas con obesidad, pues hay un efecto cíclico nocivo, ¿no es cierto? Porque hay menos presupuesto que ingresa al Estado y menos presupuesto va a terminar llegando también a las personas para ayudarles con su enfermedad. Bueno, realmente esto me parece algo que no hemos considerado. O sea, en la trayectoria habitual del área de salud, considerar e ir más allá en el impacto social de esta enfermedad, que podría en determinado momento llegar a ser inclusive para una selección de trabajo, podría ser discriminatorio. O sea, quien selecciona no le dice frontalmente, no te voy a contratar porque tienes un problema en tu físico que está excedido de peso, pero simplemente no lo selecciona. Eso va a impactar en el aspecto laboral, quizás inclusive en la remuneración y obviamente cuando se enferma en enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, como hipertensión, el cáncer mismo que está asociado. Entonces, una voz de alerta, un llamado, o sea, realmente pensar que tenemos un problema como sociedad y que en tiempos de pandemia de COVID se ha demostrado una vez más que la obesidad, que el sobrepeso genera un estado de inflamación crónico que nos va a llevar a responder negativamente a los tratamientos. Muchísimas gracias y muy honrado con su presencia. Gracias. Doctor Wong, un gusto tenerlo de nuevo. Quería hacerle una pregunta con respecto a todo lo que se ha tratado en la jornada de hoy sobre la obesidad en adultos. ¿Existen medicamentos que pueden ser utilizados para tratar la obesidad? ¿Qué puede aportarnos usted con respecto a esta pregunta? Bueno, medicamentos sí he utilizado, sí los he hecho, pero quiero que lo veamos en un contexto. No es la panacea ni es la solución al problema. En la parte terapéutica de la obesidad, tienes que tratar en lo posible de construir y tener la idea de una pirámide, donde la base, el grosso de la extensión y del deseo, tiene que trabajarse a través de todo el equipo profesional de nutrición. Tanto el psicólogo, el médico, como el biólogo, el nutricionista, tenemos que trabajar para ayudar a que ese paciente intente y siga el proceso alimentario necesario. Cambie sus hábitos alimentarios, sus preferencias de actividad y de tipos de alimentación, horarios de trabajo, qué tipo de cosas puedo hacer. Si yo veo que un paciente después de haber intentado de la mejor manera un buen resultado y no lo logro, entonces trataremos de ayudarlo con la parte de la medicación bajo ciertas circunstancias. Principalmente en lo que tiene que ver el grado de obesidad
que tenga, especialmente si es por arriba del 2 y tiene alguna comorbilidad, como aquellos que tienen algo menos, pero que puedan estar con algún peligro por el cual necesito que bajen de peso. Pero es la segunda parte de la pirámide. Y al final, en la parte de arriba, viene la cirugía bariátrica, que eso es un tema que lo tendríamos que tocar en otra charla. Yo no soy cirujano, no quiero tocar ese tema, pero en todo caso es el último punto que se podría estar intentando. Es muy importante calificar al paciente para utilizar la medicación. No se puede poner a cualquier persona medicación y tiene que tener ciertas circunstancias. En estos casos muy particulares, si vemos por favor aquí ya en la tabla, aquí tenemos una tabla de los medicamentos más comunes que se están utilizando en la actualidad. Hay uno que lo voy a tener al final, ya les voy a indicar por qué, ya está en desuso, pero ya lo voy a indicar. En este caso, ustedes ven un listado de todos los medicamentos más utilizados en la actualidad, que van desde la fentermina, el Orlistat, la enfentermina junto con topiramato, la locarcerina, el naltrexone con el bupropión SR y el liraglutide. Y si ustedes ven en la tabla, estamos viendo aquí cuáles son los efectos colaterales comunes, cuáles son las contraindicaciones, los problemas que se suelen encontrar y los procesos que se tienen, pues en los que tienen que ver en cuanto a la posibilidad de que descontinúen por la serie de efectos colaterales que se tienen. Para mí, utilizar un fármaco, habiéndolo usado durante muchos años en el proceso de reducción de peso, me doy cuenta que es para nosotros un fracaso. Porque definitivamente debería ser una alternativa final cuando yo he tratado por todos los medios de que ese paciente siga con las indicaciones. Es obligación de nosotros, en la parte médica y nutricional, psicología, etcétera, proponer al paciente terapéutica que sea lo menos problemática y que menos contraindicaciones les vaya yo a presentar. Por lo tanto, si ustedes ven un listado que ven en la segunda columna de la presentación que estoy dando, que van desde arritmias cardíacas, elevación de la presión arterial, alteraciones en el uso de los inhibidores de AMAO, esto es muy importante porque en la actualidad hay muchísimas pacientes que están utilizando antidepresivos, que estén dentro de ese grupo de medicamentos. Y si por alguna razón, por nuestro deber o querer ayudar a los pacientes, comenzamos a proporcionar estos medicamentos, vamos a tener problemas. Como ustedes pueden ver, mala absorción crónica y enfermedad vesicular como se usa el Orlistat. Cuando termina con topiramato, puede haber glaucoma, hipertiroidismo. Está contraindicado en el embarazo. Entonces, hay una serie de desórdenes convulsivos. Es decir, hay una serie de patologías que hay que tener mucho cuidado e inclusive podemos causar problemas de teratogenicidad en síndromes serotoninérgicos. Es decir, hay una serie de problemas que se pueden presentar por el uso de los fármacos, por lo cual para mí no deberíamos realmente de utilizarlo, salvo ciertos casos muy particulares que el médico debe de decidir tomando en cuenta los riesgos y los beneficios, y algo muy importante, comunicación con el paciente. Hay muchos pacientes que simplemente quieren y van para que les den el fármaco y la controlen. Pero nuestra obligación y nuestro deber es comunicar todas las problemáticas que se van a dar en caso de su utilización para que el paciente tenga muy claro lo que se está sometiendo y los controles a los cuales él tiene que hacerse. ¿Por qué? En nuestro medio, por lo menos acá en el Ecuador, muchos pacientes entran con un procedimiento y se desaparecen. Como tienen ya la receta, la pueden volver a comprar y siguen de largo y se aparecen después, entre comillas, por disque ahorrar la consulta, aparecen al mes, 2 meses con algún problema. Y lamentablemente, falta de educación por parte del paciente es un problema muy serio. Ya para concluir, ya que el tiempo nos ahorra, lamentablemente tengo que hablar de un producto que por alguna razón yo lo estoy viendo nuevamente como que lo quieren meter, que es la sibutramina. La sibutramina fue un producto que fue aprobado por la FDA en el año 97, en el siglo pasado. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o de la recepción de ellos. Requiere voluntario por Abbott después de un estudio muy grande que se hizo, que fue el estudio SCOUT, en donde vieron más de 10.700 pacientes que eran mayores de 55 años con enfermedad cardiovascular o diabetes. ¿Y qué fue lo que se comprobó? Que tenía una alta tasa de infarto agudo de miocardio no fatal, y por otro lado también una alta tasa para eventos cerebrovasculares tampoco no fatales de 1.36. Es decir, son medicamentos que ayudan bajo una buena supervisión, pero que aún a pesar de ello, siempre hay un riesgo y por lo tanto no debería de ser una alternativa viable para nosotros, salvo muy casos contados que el médico debe de evaluar. En todo caso, eso es lo que nos salió bueno. Costo-beneficio, el precio de muchas de ellas son altas, algunos son teratogénicos, otros aumentan la presión arterial,
En resumen, les quiero decir es, si podemos evitar su utilización, evitémosla. Y si lo vamos a usar, hagámoslo en forma correcta, siempre bajo supervisión médica y que el paciente obedezca, porque muchos pacientes lamentablemente no lo hacen y vamos a tener luego posibles consecuencias. Es importante lo que usted menciona, doctor Wong. Lastimosamente no toma el paciente conciencia, como usted lo mencionó, y es necesario recalcar la pirámide que usted mencionó. Y es básico empezar por tratamientos dietéticos, cambios en sus hábitos alimentarios, en el estilo de vida, y como explicó anteriormente también, que esto debe ser manejado el paciente por un equipo multidisciplinario, médico, nutriólogo, nutricionista, psicólogo, e incluso las cifras manejadas por sociólogos, como hemos tratado por el importante aspecto del gasto de salud que se tiene cuando hay demasiadas personas obesas en un país. Es verdad también, no deben automedicarse. Algunos tipos de medicamentos que usted mencionó son de venta libre, no requieren una receta controlada. Y otros tienen altos índices de trastornos cardiovasculares con severos resultados a nivel de cerebro, como accidente cerebrovascular, trastornos de infarto agudo miocárdico no fatal, y también consecuencias teratogénicas. Es importante considerar esto y que el paciente sea factible, que siempre esté en un control médico continuo, porque esto no es que bajo rápido de peso, sino que debe ser controlado. Muchas gracias, doctor Wong, por su aporte. A usted, mi doctor. Gracias. Bueno, y como acostumbramos en Trexi, nos enfocamos grupalmente con quienes nos han acompañado. Desde México, la licenciada Anita Santamaría. Tenemos en Ecuador, acá por favor, el doctor Severo Wong. Nos ha honrado con su presencia. Gracias. La doctora Lorena Hernández y el sociólogo Luis Marcelo Noles. Nos acompaña también el doctor Peter Grijalva, quien es el vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición. Y quisiéramos terminar todos con una frase hermosa: elige para tu vida solo aquello que te hace bien. Esto incluye alimentos y personas. Muchísimas gracias.